temprano le informaba yo que en Ecuador fue recapturado Adolfo Macías, alias Fito, la máxima figura del crimen organizado en el país sudamericano, quien se había fugado de una prisión en Guayaquil en enero del año pasado. Y vamos hasta Quito para platicar con nuestro amigo el periodista Jean-Paul Bardelini. ¿Qué tal, Jean-Paul? Gusto saludarte de nuevo. Hola Pascal, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos nuestros hermanos en la República Mexicana. Gracias. Bueno, pues un hecho muy noticioso, supongo, en Ecuador, con la recaptura de Fito. Sin duda que sí, es una noticia que nos sorprendió a todos, aunque el bloque de seguridad lo estaba buscando. Como tú bien dices, alias Fito es el hombre más buscado del país, lideró la que fue hasta hace poco la banda más poderosa y la que llevó el acuerdo con el cartel de Sinaloa a este nexo de la producción de coca del Frente 48 de las FARC a pasar por Ecuador en el trasiego, en lo que es el tráfico de la droga, hacia Sinaloa. Entonces, por eso alias Fito no solamente es buscado por la justicia de Ecuador, sino tiene una demanda en la Corte Federal de Nueva York por 7 cargos de narcotráfico, tráfico de armas y asociación ilícita, ¿no? Entonces, estamos hablando de un hombre muy fuerte en el mundo criminal sudamericano, y que sus nexos con las distintas mafias pues le dieron un poder muy grande. Ujú. Alias Fito está en el mundo criminal del Ecuador como líder de la banda de los Choneros, más o menos desde el 2004, aunque era miembro de esta banda desde mucho antes, pero la división de esta banda, cuando se da el rompimiento con el que, y la guerra narco en tu país, con el que Jalisco Nueva Generación se replicó aquí. Entonces, varios de las subdivisiones del grupo Los Choneros se convierten en el ahora la banda más peligrosa del Ecuador, que pertenece a Jalisco, Ujú. que es Los Lobos. Entonces, es una réplica de la guerra que ustedes viven, lo que está pasando acá, y cayó uno de los líderes de estas bandas. Bueno, sería entonces el principal contacto del cártel de Sinaloa en Ecuador. Sin duda que sí. Ujú. El que trajo este modelo de narcoguerra es alias Fito, ¿no? Y él fue capturado. Imagínate, él estuvo año y medio escondido en la ciudad que él controla, que es el puerto marítimo de Manta, muy cerca a otra comunidad que se llama Montecristi. Escondido un año y mucha gente dice, pero ¿cómo va a estar ahí mismo en Ecuador cuando pudo fugar a otro lado? Es que los narcos saben en dónde están más cuidados. Claro. Dos de sus lugartenientes y después de enemigos, cuando salieron de Ecuador hacia otros lugares no les fue muy bien. JR, alias JR, Junior Roldán, otro de los capos de la mafia ecuatoriana, fue asesinado por su guardaespaldas en México por orden de Jalisco, hace un año más o menos. Y en cambio, otro de los líderes, el de la banda Los Tiguerones, alias Willy, él cayó capturado por Interpol en un operativo de Ecuador con España. Ujú. Entonces, Fito se esconde en su ciudad, donde tiene más o menos unos 3,000 hombres en armas que lo custodian en más de 36 inmuebles. Estuvo viviendo en uno de los inmuebles de su familia y testaferros, en donde era una mansión con todos los lujos, pero además tenía un búnker en donde él se escondía. Esa casa, entonces, fue una de las cuales él pasó de este año y medio. Y la policía, el ejército ecuatoriano, mejor dicho, en una operación de inteligencia triangulando comunicaciones, pues logró determinar el círculo íntimo, seguirle ese círculo íntimo y finalmente hace 2 semanas saber dónde estaba, montar un operativo y con mucho éxito, ya que no se disparó un solo tiro. Ayer el ejército ecuatoriano capturó a alias Fito. Caray, oye, pues recuérdanos, Jean-Paul, dimos la noticia aquí de su fuga, pero recuérdale a la audiencia en términos generales cómo fue que se dio. La fuga de él, bueno, en realidad es la segunda fuga y la segunda recaptura de alias Fito. Él cayó en el año 2013, ahí estuvo detenido por varios cargos de homicidio, sicariato y narcotráfico. Él en realidad ha tenido más de 32 juicios y el poder de este hombre logró infiltrar y manipular a la justicia ecuatoriana. De esos juicios tiene 2 en este momento por asesinato activos con sentencia ejecutoriada, 32 años de cárcel. Eh, Fue detenido nuevamente más o menos después de su fuga
4 meses luego de su fuga en el 2013, estuvo en la cárcel gobernando el mundo criminal, porque ya se había desatado la guerra. Para él era más seguro estar gobernando el mundo criminal desde una cárcel que controlaba absolutamente. Y cuando se desata la guerra narco en Ecuador con toda la fuerza hace año y medio, empiezan a darse las masacres intracarcelarias y se da el cambio de gobierno, ¿no? Se da la muerte cruzada, llega el presidente Daniel Noboa a su primer periodo, luego de que tuvo que salir el presidente Guillermo Lasso, y en ese diciembre es en el que Fito fuga nuevamente hace año y medio. Entonces, tiene mucho que ver también con la situación y la crisis política en Ecuador. Tienen mucha injerencia y se han infiltrado en las bandas, estas bandas en la policía, en el ejército, en la función judicial. Tienen jueces que, imagínate, en esta guerra que llevamos un año peleando, solamente el 3% de todos los detenidos siguen en la cárcel. Entonces es como un carrusel, entran y salen, ¿no? Se les da medidas sustitutivas, se dice que no hay suficientes pruebas, les pueden agarrar con los secuestrados y con la droga y por ahí dicen que se puede reformar y solamente presentes ante la justicia luego de matar y asesinar a varias personas presentes ante la justicia una vez al mes. Cosas que son muy comunes en nuestra América Latina, lastimosamente, en esta guerra contra los narcos que estamos viviendo todos. ¿Qué representa su recaptura en términos de reducir esta guerra, este conflicto? Eh, yo creo que es más un golpe político, es más un golpe institucional, es la fuerza del Estado. Esto refortalece al Estado ecuatoriano, pero se ha emitido al mismo tiempo, una alerta que va en dos direcciones. No solamente porque esta banda narcocriminal, que aún tiene mucho poder, pues pueda tomar represalias contra el Estado. Se han puesto alertas para cuarteles militares y policiales y instituciones estatales que están reforzadas en este momento, pero además todos estamos conscientes que cuando cortas la cabeza de un líder narcocriminal, pues aparecen dos o tres más a pelearse los despojos de su poder. Sí. Y eso genera mucha más violencia, que es lo que ustedes están viviendo. Yo veía una publicación tuya que explica mucho lo que pasa en nuestra América y que es un problema igual. Que tú nos contabas al mundo que en los mismos 10 días en que murieron 636 personas en la guerra de Irán-Israel, murieron en el mismo tiempo en México 640 y pico personas. Así es. ¿Sabes cuántas, en esos 10 días, cuántos ecuatorianos murieron? 300. Porque aquí están muriendo un promedio de 30 personas al día en la guerra narco. En tu país es mucho más grave la situación, pero es la misma. Entonces, esta es una pelea que tenemos que dar juntos, como siempre te insisto, pero además yo creo que es momento de que Ecuador y México se hermanen, dejen de pelear por la política y tomen medidas que van a ser buenas para todos. Esta Sí, es una porque pelea que si no la damos juntos, vamos a perder. el distanciamiento está beneficiando sin duda a los grupos criminales. Oye, ¿y en qué cárcel van a poner a alias Fito ahora? Está en la cárcel de máxima seguridad, en la que se tiene control, un poco más de control, porque Sí. hace unos días de ahí se acaba de fugar uno de los lugartenientes de alias Fito, que es alias Fede. Él logró fugar pagando a la guardia de la cárcel $1 millón y logró salir vestido de militar. Entonces, eso está bajo investigación. Hay 19 militares detenidos por este acto de evasión, pero él está ahí en La Roca bajo custodia extrema. ¿Qué es lo que se espera? Que como está activa esta orden de prisión y juicio en Estados Unidos, sea el gobierno norteamericano quien lo pida y poderlo extraditar, por varias razones. Porque en Ecuador no se puede garantizar que no se vuelva a fugar por el poder que él tiene, y todavía no hemos podido depurar nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema judicial, policial y militar, y además porque él es objetivo militar de Jalisco. Entonces, las bandas de los Lobos y Tiguerones lo tienen como objetivo militar y podrían matarlo. Y la justicia ecuatoriana cree que Fito tiene que cumplir con la justicia, pero además contar cómo logró llegar a formar el emporio criminal más poderoso del Ecuador de los últimos años. ¿Qué tanto se demoraría la extradición a Estados Unidos, Jean-Paul? En este momento depende más del gobierno norteamericano, porque él tiene activo, ya depende de ellos. La embajada norteamericana ha felicitado al Ecuador por el golpe que han dado, igual algunos países europeos,
y se espera que sea lo más pronto posible. Y hay otras señales que tenemos que ver en concierto. Yo también estaba siguiendo muy de cerca la noticia del Departamento del Tesoro que involucra a 3 instituciones financieras mexicanas. Sí. Algo parecido está pasando acá en Ecuador. Entonces hay mucha presión internacional por romper las rutas del financiamiento. Entonces creo que es de interés de Estados Unidos de Norteamérica también dar un soporte a la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Sabemos que Trump está dando otras, atendiendo otras cosas, pero yo creo que será la justicia norteamericana quien pueda darnos una mano y resolver esto rápido, porque realmente se teme que la seguridad de este delincuente pues puede estar en entredicho. Sí. Sería terrible que pues sea víctima de un atentado, como acaba de sufrir otro de los criminales que está esperando justicia aquí en Ecuador, en nuestras cárceles hace unos días. Entonces es un tema complejo que refuerza un poco la institucionalidad en el país y que además, sin duda, el gobierno de Daniel Noboa va a capitalizar en lo político cuando en pocos meses Ecuador vivirá una nueva consulta popular para aprobar que bases militares o policiales, fuerzas de seguridad extranjeras puedan operar en el país, una prohibición que puso el correísmo en la Constitución y que por mandato popular pues el pueblo podrá ratificar como es pedido del presidente Daniel Noboa. Así que él tiene ya un trofeo para políticamente capitalizarlo, ¿no? Entonces aquí, como sabes, todo juega, todo suma y todo es parte de una lucha geopolítica y de una lucha contra el crimen organizado. Jean-Paul, finalmente, platicando con colegas colombianos con motivo del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, comentaban que pues, en los últimos años se ha dado un incremento muy importante de la producción, la siembra de coca y la producción de cocaína. No sé qué datos se registren por allá, pero evidentemente, por lo que nos cuentas, el negocio de alias Fito y los choneros era el tráfico de cocaína sobre todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. A ver, desde que empezó el proceso de pacificación de Colombia, increíblemente la producción de coca aumentó, porque claro, se evitó lo que se llamaba el Plan Colombia, que era un proceso de erradicación de las plantas de coca a la fuerza, incluso con fumigaciones de glifosato, que por falta de control generaron problemas de salud en amplias zonas campesinas de Colombia y Ecuador. Por eso incluso hubo una demanda internacional interpuesta. Pero había que mantener algún tipo de lucha. El proceso de pacificación de Colombia fragmentó a los frentes 48 y 40 de las FARC, que eran los principales custodios de las zonas de cultivo, y ha hecho que sistemáticamente tengamos un promedio de entre el 20 y el 30% de incremento de la producción de coca anual. Entonces estamos hablando de que por Ecuador más o menos, hicimos un cálculo hasta el año 2023, pasa más o menos el 60% de la producción de cocaína de Colombia por cada año. Entonces es una cantidad exorbitante de dinero, de la cual el 18% se queda en pago a comprar conciencias, a corrupción. La cifra estimada nuestra en un estudio que hicimos es que más o menos cada año la corrupción ingresa dinero a la economía ecuatoriana, unos 20,000 millones de dólares solo en pago de mano de obra, o sea, en estas bandas narcocriminales. Sí. Imagínate, más lavado, más la venta, el costo de cada bloque de droga, estamos hablando de cifras que en realidad no tenemos ni idea de la cantidad de dinero que mueven y el poder que tienen. Claro, me queda un minutito, Jean-Paul, nada más preguntarte por último, acá en México, además por la presión estadounidense, el foco está sobre la droga sintética, sobre el fentanilo en particular, pero mientras pues nos fijamos en eso, hablamos de eso, pues la producción y el tráfico y supongo que el consumo de coca no cesa. Por supuesto, ¿no? Y además la coca es la nueva heroína. La coca está creciendo porque es Europa quien está llenando un mercado de heroína que desapareció por una jugada geopolítica de Afganistán. Cuando los talibanes retoman el poder de Afganistán, sabían que la principal crítica es que ellos lograron mantenerse por la producción de heroína. Entonces, para no tener conflicto internacional, para evitar críticas, los talibanes cortaron la producción,
de heroína, de opio, en más o menos un 80%. Eso está dejando a un amplio mercado que ahora Se llena con la la cocaína colombiana de alta pureza está llenando ese espacio en las economías narcos. Entonces, por eso es que carteles como los albaneses de Cristian Difta, que fue detenido en España y que podría ser extraditado al Ecuador, pues logró su emporio. Es un problema mucho más grave. Y centrarte en el fentanilo, tú bien lo dijiste, eso es más geopolítico, eso es discurso interno estadounidense. Pero el real motor de las economías narcocriminales de nuestro continente es la coca. Pues muy interesante, preocupante a la vez, Jean-Paul, y te agradezco mucho todo el contexto en torno de la detención, la nueva detención, la recaptura de alias Fito. Te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Pascal, y siempre es un placer y un honor conversar con ustedes. Gracias, muy amable. Jean-Paul Bardellini, periodista ecuatoriano.